bordo de este avión militar hay 3 soldados de élite ajenos a su destino, su misión y lo que ponen en juego, su libertad. Soldados del mar. Verano de 1992. La Marina de los Estados Unidos anuncia oficialmente el final de un programa que había sido calificado de alto secreto. El avanzado sistema de armas biológicas, la investigación militar en delfines se abandona. 100 veteranos con aletas dejan de ser útiles y se les traslada. El Congreso se inclina ante la presión popular y ordena el regreso de un primer contingente de delfines a su hábitat natural. Estos animales han pasado 30 años defendiendo la seguridad del país. Una curiosa historia de 30 años acerca de unos agentes muy especiales. Finales de 1950. La Guerra Fría está en su punto álgido. Tras la pregonada carrera espacial, se esconde otra rivalidad más mortífera. Las dos superpotencias intentan ganarse terreno en la carrera armamentística, en tierra, aire y mar. Con tal de desplazar al contrario, aunque sea ligeramente, todo vale. Envuelta en el entusiasmo de los años 60, la idea de reclutar marinos para el ejército va tomando forma en la Marina. En Venice, California, Rick Trout, un civil contratado por el ejército, está al cargo de una escuela de delfines cerca de la costa. Fui entrenador civil en el programa de la Marina estadounidense para delfines desde 1985 hasta 1989. Teníamos la oportunidad de comprobar cómo se podía convertir a animales como estos, divertidos y adorables, en armas de guerra. Cuesta imaginar que la gente saliera a capturar a unos cuantos miembros de la familia así. Los capturaban con una red, los enjaulaban y les enseñaron algunos de los trucos más viles que practica el hombre. Algunos de los métodos de captura eran muy peligrosos para los animales. Había diferentes métodos, incluso uno que podía llegar a matar al animal. Un delfín que no sospechaba nada se veía atacado con una especie de arpón. Este arpón tenía una red de básquetbol alrededor en la que el animal se introducía y se quedaba atrapado, y así le subían a bordo del barco. El ejército sentía curiosidad por saber cómo podían nadar con tanta rapidez por el agua, cómo se orientaban y cómo encontraban peces utilizando su sonar. Y en un intento por entender la biología y las capacidades acústicas de estos animales, el ejército los estudió desde los años 50 hasta los 60. En realidad, la Marina está interesada en la biónica, el estudio de la capacidad del cetáceo para desarrollar operaciones militares. ¿Y qué mejor manera de empezar que observar las increíbles habilidades de los delfines para adaptarse bajo el agua? Se estudia su piel. El motivo, resolver el misterio de cómo fluye el agua a lo largo de todo el cuerpo del delfín. El objetivo, revolucionar la fabricación de misiles, barcos de guerra y submarinos. Se construyen estructuras enormes para su observación. Se utilizan cámaras de alta velocidad para analizar el sistema de propulsión del delfín y para estudiar cómo su piel consigue no dejar estela.
Pero los delfines no divulgan sus secretos. El ejército nunca consiguió crear un material similar. De todas formas, el rendirse es impensable. Las pruebas y experimentos continúan. Para los científicos americanos hay una nueva necesidad: encontrar un lenguaje común entre ellos y los delfines. Los animales aprenden a responder a 100 órdenes diferentes, pero solo órdenes gestuales. El interés sigue siendo elevado en los laboratorios de la Marina. Se desarrollan estudios sobre el excepcional sistema de localización por sonido de los delfines, el sonar, un elemento natural de detección que permite que el animal localice personas u objetos a distancia. El delfín emite una onda de sonido de alta frecuencia en la dirección del objeto, que rebota y vuelve a un órgano receptor situado en la mandíbula. Así es como decodifican y desarrollan una imagen mental. De esta manera, incluso con los ojos cerrados, el delfín elude trampas o cualquier otro obstáculo. El siguiente paso fue averiguar si podíamos convertir a estos animales que estábamos estudiando en animales que trabajasen para nosotros, utilizando técnicas de entrenamiento avanzadas. El delfín es un atleta capaz de sumergirse a casi 200 metros de profundidad y puede permanecer bajo el agua durante 20 minutos. Además, es un campeón a la hora de detectar. Pero una pregunta sigue en pie. Una vez suelto en su entorno natural, ¿regresaría el delfín tras capturar una simple señal acústica? This will be the first time that Buzz Buzz has been loose in the open sea since she was captured well over a year ago. As she moves slowly away, does she realize she is free? Now comes the crucial test. Will the months of careful training pay off? Will Buzz Buzz return when called, or will she, now that she knows she's free, keep right on going? Maybe back to the Gulf of Mexico, where she came from. Bob Bailey presses the buzzer. Buzz Buzz heard it. She's hesitating. Is she undecided? She's coming back. ...1965, primeras pruebas operacionales. El delfín Taffy es parte del proyecto SEALAB y se inicia la investigación en aguas profundas. Taffy está bien entrenado. Lleva mensajes y objetos a un equipo de buceo que se encuentra a unos 70 metros de profundidad. Victoria por fin. La Marina ha demostrado que el delfín es superior a sus mejores hombres rana. La falta de visibilidad y las corrientes no le afectan. A partir de este momento, el tío Sam recluta docenas de delfines. Básicamente, lo que se descubrió, la conclusión a la que se llegó era que teníamos la posibilidad de utilizar este animal en lugar de un buzo. Son criaturas inteligentes que no necesitan material de buceo ni equipamiento adicional. Tienen una mente y se les puede dirigir. Y con la ayuda de algunas herramientas se podían convertir en un equipo de élite SEAL para el ejército. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la Marina es la protección de buques de guerra anclados en zonas portuarias. Los parásitos y las aguas poco profundas hacen que el sonar, que en alta mar es altamente efectivo, sea poco operativo en esta zona. ¿Por qué no dejar que el delfín, que está acostumbrado a aguas poco profundas, tome el relevo? Gracias a su sonar, esto es lo que puede ver. Estoy seguro de que el delfín se convertiría para muchos en el arma perfecta. De hecho, eso es lo que el señor Fitzgerald les propuso cuando visitó la Marina en los años 60. Tengo para vosotros el arma submarina perfecta.
Sebastopol es una ciudad fortificada, bastión de la poderosa Marina Soviética del Mar Negro. Su santo y seña es el secretismo y la discreción, excepto quizás en el 1 de mayo, fecha reservada tradicionalmente para manifestaciones y desfiles. ¿Sospechan la verdad los niños que admiran las travesuras de estos payasos acuáticos? Termina la celebración y los payasos vuelven con su equipo para volverse a convertir en asesinos de la Armada Roja. Los soviéticos también llevaban mucho tiempo interesados en los delfines. Desde principios de los años 50 en adelante, los capturaron, los pusieron a prueba y estudiaron sus capacidades. Aquí, los delfines también son reclutas militares. Los soviéticos desarrollaron los mismos experimentos subacuáticos que los americanos. Sus programas eran idénticos. Los soviéticos empiezan a especializarse en la acústica y el lenguaje de los delfines. Desarrollan un asombroso experimento. Enseñan un ejercicio a un delfín, Alfa, y en su bañera instalan un micrófono y una línea telefónica conectada con otra bañera a una distancia de 800 kilómetros, donde se ha instalado un segundo delfín, Beta. Beta deberá realizar el mismo ejercicio. Inmediatamente pregunta a Alfa por teléfono y obtiene la respuesta. En su despacho del Ministerio de Defensa, el capitán Vitaly Urlanov estudia cuidadosamente un vídeo que muestra el entrenamiento de delfines americanos. Fue un paso adelante en nuestro trabajo con los delfines, utilizando un helicóptero, pero lo conocía todo el mundo. A principios de los 70 estábamos preocupados con este tipo de preguntas. Lanzábamos un delfín en una zona con el objetivo de encontrar un objeto o de ayudar a rescatar a alguien en un punto concreto. Hoy, los animales entrenados están listos para desarrollar estas misiones. Los rusos estaban muy adelantados en el área de encontrar objetos sumergidos. Alcanzaron una fiabilidad del 100% con sus cetáceos. Durante mucho tiempo no hablamos de nuestros delfines arma. Por ejemplo, seguramente recordarás el anuncio que hizo la TASS en el que el Estado declaraba oficialmente que el ejército no estaba trabajando con delfines y condenaban que el enemigo lo hiciera. Créanme, existen secretos militares en todos los países, en los Estados Unidos también. En cualquier país, capitalista o exsocialista, son necesarios. Nosotros también tuvimos secretos. Hasta 1994, fecha en que se paralizó el programa, unas cabinas misteriosas flotaban constantemente en la bahía de Sebastopol. Encubrían a delfines armados que montaban guardia las 24 horas del día. Si un intruso trataba de entrar en cualquier punto de las gélidas aguas de la bahía, el centinela hacía sonar la alarma. Presionando con su morro, abría la cabina y el delfín debía entonces atacar. En este ejercicio, el delfín apenas arranca el regulador del buzo. Pero es fácil imaginar situaciones más complicadas. Se utilizaba equipamiento especial para proteger lo que era más importante, sobre todo las bases navales. Al entrar en contacto con un buzo o al recibir un golpe en cualquier dirección, el mecanismo se pondría en marcha. O una alarma que estaba colocada aquí, o una que estaba aquí por la que podías hablar, y se activaría una pistola subacuática.
Me gustaría utilizar a nuestros animales en una situación militar tan solo una vez. A lo mejor tengo mentalidad de soldado. En América, la ilusión se hace realidad. Las aguas de Vietnam son el primer laboratorio de pruebas para los delfines de la Marina estadounidense. Durante esta interminable guerra psicológica, resultado del miedo permanente a las emboscadas del Vietcong, los americanos utilizan a Nemo, Maui y 3 delfines más para infundir el pánico en las espesas aguas de la bahía de Cam Ranh. La Armada norteamericana tenía miedo de que el Vietcong, capaz de cruzar a nado sus ríos sin la ayuda de material, colocara explosivos en sus centros de munición. Entre la falta de personal, patrullas SEAL para defender esos centros y la presencia de tiburones, se decidió llevar a los delfines en un intento de comprobar si el proyecto podría funcionar. El arma que se les incorporó en el hocico en Vietnam era un mecanismo con una aguja que al impactar en un buzo le inyectaría CO2 y básicamente destrozaría a cualquier hombre. Al final de la guerra, corría el rumor de que 4 buzos del Vietcong habían sido asesinados por delfines. En 1972, el experto de la Marina Michael Greenwood confirma ante el Congreso el entrenamiento y la utilización de delfines militares en Vietnam. No hay delfines asesinos en la Marina. Los delfines nunca fueron entrenados para matar o para dañar a nadie intencionadamente. Su trabajo solo consiste en actuar como lo haría un perro guardián, por ejemplo. Buscan nadadores utilizando su sonar natural. Nunca se ha colocado ningún elemento mortal a los delfines, ni se les ha entrenado con nada parecido, y nunca ha habido ningún accidente. Siempre nos han parecido divertidos los informes que algunos medios de comunicación emitían con las muertes de buzos del Vietcong, pero en realidad no ha habido ninguna. Nos han llegado historias de esos experimentos insinuando que los delfines mataron a 2 de los nuestros. Un marino mercante que cayó al agua en mal momento y un miembro del equipo de élite que también estaba en mal sitio en mal momento. Y los animales no supieron diferenciar entre quién era quién. Pero ¿cuándo se puede confiar en los delfines? Después de Vietnam, la Marina duda durante mucho tiempo en cuanto a enviar delfines al frente. Aún así, hasta recientemente, barcos de patrulla del puerto de San Diego transportaban estas famosas carpas azules con delfines dentro. En cuanto toca el agua, Jamie está preparada para actuar, aunque espera que le den su equipo de alta tecnología. El cambio en relación con Vietnam se desarrolló a mitad de los 80. Y ese cambio era poner un contenedor en lugar de una aguja. Un contenedor cumple 2 propósitos. Al impactar puede lanzar una bala del 45 que derribaría a cualquier buzo que intentara dañar al personal o al material del ejército de los Estados Unidos. Este objeto que llevaría el animal golpearía al buzo y con el impacto se soltaría. El delfín lo arrastraría y el frasco saldría a flote en la superficie tras el impacto para marcar la zona. Pero en tiempos de guerra, ¿qué es mejor? ¿Eliminar al saboteador o capturarlo para interrogarle? Empiezan a surgir las dudas acerca de los delfines asesinos. A partir de este momento, la función principal de los delfines centinelas es localizar a buzos enemigos y señalar su ubicación. Desde el principio de la civilización, los animales han participado en los combates épicos del hombre. Los mamíferos marinos entraron en escena durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces, la Marina americana ha intentado entrenar todo tipo de animales, utilizando las habilidades específicas de cada especie para cumplir sus propósitos. For the first time in U.S. naval history, a mammal other than man had been used to locate and attach recovery hardware on an operation, thanks to a California sea lion called Turk and others like it. Me llamo David Rimes y durante 2 años, de 1986 a 1987, entrené a mamíferos marinos para proyectos clasificados de la Marina de los Estados Unidos. Durante ese tiempo trabajé con leones marinos de California como el que tenemos aquí en la costa de California viviendo en libertad. La Marina de los Estados Unidos ha estado entrenando mamíferos marinos desde principios de los años 60. Preferían utilizar leones marinos de California porque creían que podían salir a tierra con bastante facilidad y así podían sacarlos del agua para el transporte. Se les puede desplazar tanto como se quiera y son un poco más baratos que los delfines y también cuestan menos de mantener. Antes de entrenar a los leones marinos de la Marina para cualquier función militar, tienen que aprender las bases del comportamiento. Por ejemplo, se le tiene que entrenar para comer este pescado. Se le tiene que entrenar a tener contacto con el hombre. Se le tiene que entrenar para llevar un arnés, mantener una posición. Se le tiene que entrenar a caminar con una correa como si fuera un perro. Aunque el león marino es más práctico bajo el punto de vista militar, tiene un inconveniente. No tiene sonar y, por lo tanto, no se le puede utilizar para que haga búsquedas. El león marino no se puede dirigir hacia un objetivo que conoce y que ha reconocido por una señal acústica. De todas formas, la investigación en pinípedos ha generado un material milagroso. Cuando un león marino ya ha sido entrenado en todos los comportamientos básicos, se le entrena para que lleve un aparato en la boca. En el extremo de ese aparato se puede colocar cualquier cosa si le echas imaginación. Es como si fuera una navaja suiza. Puede ser algo tan práctico como un destornillador o algo tan mortífero como un machete. Here, buddy. Please. Right here. How about a salute, huh? Oh, yeah. Oh, yeah. Los leones marinos llevan una placa base instalada entre los dientes, que es su herramienta principal. Transforma a estos animales tan juguetones en comandos, en detectores de minas o vigilantes de bases navales. Sin embargo, tienen sus limitaciones. El león marino solo puede desarrollar una tarea a lo largo de toda su carrera. Es, por lo tanto, un agente altamente especializado. Con frecuencia, la Armada pierde objetos muy valiosos en el mar, como paneles de control de ordenadores de pruebas balísticas con misiles, aviones derribados o barcos hundidos. Muchos de estos objetos están a demasiada profundidad para los leones marinos, que apenas pasan de los 70 metros, o para los delfines, que pueden llegar hasta casi los 200. Se necesitan nuevos reclutas. Principios de los años 70. En riguroso secreto, un auténtico campeón de las profundidades se prepara para la inmersión. Morgan es una ballena piloto de tamaño impresionante. Mide casi 6 metros y puede transportar con facilidad cargas pesadas a casi 500 metros de profundidad.
Para la Marina, Morgan ofrece otra ventaja. Al pertenecer a la misma familia que el delfín, cuenta con su propio sonar. Por lo tanto, puede trabajar solo en un universo profundo y oscuro. En las profundidades se encuentra como en casa. Con estos aliados, la variedad de tareas que estos soldados del mar pueden realizar es amplísima. Ni siquiera las extremas condiciones de los mares polares son ya un obstáculo. En los confines de los témpanos de hielo, la Marina sigue reclutando. Buscan ballenas beluga, un familiar cercano del delfín, pero que está acostumbrado a las aguas del Ártico. Así, Mac, Tac y Nossi se incorporan a filas. Parece que en esta ocasión el ejército ha solucionado todos sus problemas. Veinte años después de Morgan, la base de Hawái sigue contando con la más alta tecnología. Hoy, Buster va a aprender a convertirse en cámara. El equipo de espionaje para aprendices está conectado con la superficie por cable y transmite imágenes. A su vez, el animal va pilotado por un entrenador. Las órdenes se transmiten por altavoces. Un sonido a la derecha y el delfín gira la cabeza y la cámara enfoca a la derecha. Lo mismo para la izquierda. Otro sonido y ordena que no se mueva. Y otro es la orden para que regrese. Una técnica muy sofisticada para una de las partes más confidenciales del programa: el espionaje. En 1973, un delfín cargado con material electrónico se envió a Cuba para observar los sistemas de defensa de los buques de guerra soviéticos anclados en el puerto de La Habana. Poco tiempo después, otro delfín colocaba un aparato de espionaje acústico en un submarino ruso para estudiar su sistema de propulsión nuclear. En este momento, el uso de los soldados del mar está encaminado a alcanzar éxitos todavía mayores. Sin embargo, en una ocasión, en 1974, 60 Minutos cubrió el tema de qué estaba haciendo la Marina con delfines. En aquel programa, varios entrenadores que habían estado presentes debatieron sobre el incidente en que una ballena piloto se escapó de una sesión de entrenamiento llevando atado tan solo un arnés que llevaba un equipo de radio y una antena. Desgraciadamente para aquel animal, se descubrió demasiado tarde que una flota de submarinos rusos atravesaba las islas hawaianas. Los señores de 60 Minutos describieron el miedo que reinaba en la división de que este animal pudiese desencadenar la Tercera Guerra Mundial, apareciendo entre los submarinos nucleares que los soviéticos tenían en aquel momento. Y para evitar semejante incidente, simplemente destruyeron al animal. En las frías aguas que bañan la costa turca, aparece de repente una sombra blanca. Pescadores, seguidos de curiosos, reporteros y agentes locales. Todos quieren ver más de cerca a este extraño visitante. Una hembra de beluga,
que se convierte en la mascota local. Le llaman Aydin, que significa claridad. Aydin no parece agresiva. ¿Podría ser uno de esos delfines que algunos creen son enviados por sus compañeros para establecer buenas relaciones con los humanos? Si lo es un embajador errante. Aydin ha venido desde muy lejos, muy lejos, desde el Polo Norte, a más de 10.000 kilómetros de aquí. Tiempo después, los entrenadores soviéticos de la base de Sebastopol, en la otra costa del Mar Negro, solicitan permiso para recuperar uno de sus delfines secretos. El verdadero nombre de Aydin es Tichka, o la traviesa, y consiguió escapar de sus entrenadores. Sorpresa, los delfines soldado también desertan. Muchos delfines tránsfugas buscan la compañía del hombre, perpetuando así su leyenda de embajadores. Tras regresar a la base, Tichka volverá a disfrutar de la compañía de sus entrenadores, pero esta vez para siempre. Aunque la declaración oficial que ponía fin a la investigación militar en delfines tiene ya 4 años, Rick Trout, al regresar a San Diego, se da cuenta de que no ha cambiado nada. Sobre el papel, la idea de entrenar delfines para que lleven armas y para que protejan vidas y material peligroso como submarinos nucleares es buena. Pero en realidad, estos mamíferos marinos, inteligentes y juguetones, llegaban a coger estas armas tan peligrosas y colocarlas donde no correspondía. Y en el caso de los leones marinos, las tiraban y las hundían en el barro del puerto de San Diego. Estaban perdidas durante varios días hasta que al final se soltaban, y estas armas clasificadas se quedaban flotando sobre la bahía de San Diego, donde cualquiera las podía coger. En el caso de los delfines, no era de extrañar que se acercaran y que, jugando, golpearan al buzo. También al darse la vuelta, golpeaban la barca, que iba cargada de armas. Y esto podía haber supuesto un trágico final para sus pasajeros. Los leones marinos suelen ser cobardes. Al menor ruido sospechoso, se dan media vuelta y se lanzan a los brazos de sus cuidadores. Menos mal que los animales tan solo llevan armas falsas. En realidad, lo peor era que a veces el delfín mentía. Cuando tenían que estar informando acerca de si había un buzo en el agua o no, daban una información opuesta a la verdad. Regresaban y la pelota de tenis significaba sí hay un buzo en el agua. Y la de pádel significaba que no había ningún buzo en el agua. Pues bien, en muchas ocasiones los delfines que habían demostrado poder dar esta información con una precisión absoluta, decidían no hacerlo, y cuando había un buzo en el agua a 300 metros de profundidad, al volver dirían no hay ningún buzo. Entonces se les colocaba el buzo al alcance de la vista, no solo al alcance del sonar, sino que tanto la gente de la superficie como el delfín podían ver que en realidad sí que había un buzo. Pero el delfín insistiría en la misma respuesta, mirando al entrenador con una sonrisa burlona diciendo no hay ningún buzo en el agua, como si en realidad quisieran decir hoy no trabajo. Para la Marina de los Estados Unidos, la Guerra del Golfo supuso una nueva oportunidad para poner a prueba su trabajo.
El buque soviético Edimburgo se cruzó con un convoy de aviones cisterna cubaitíes transportados por un portaaviones americano y escoltados por 2 buques de la Marina de los Estados Unidos. Según declaraciones de un representante del Pentágono, el convoy estaba entrando en los estrechos de Hormuz. El Pentágono también confirmó que el Servicio Aéreo y Naval americano está utilizando delfines entrenados especialmente para localizar minas en el Golfo Pérsico. Fuentes oficiales del Pentágono comunicaron a la prensa asociada que los experimentos con delfines se han estado desarrollando desde la Guerra del Vietnam. El proyecto de enviar un grupo de delfines cargados con bombas fue desestimado. 5 soldados del mar, 4 de ellos veteranos de Vietnam, recibieron órdenes de vigilar una plataforma de combate para buzos. ¿Estaban surgiendo las dudas en la Marina acerca de la preparación para combate de sus mamíferos marinos? Se pidió al personal civil que asistiera a algunos ensayos nocturnos en los que se preparaba a los delfines para trabajar en el Golfo Pérsico durante las guardias nocturnas. Durante las 7 noches que trabajamos en esto, ninguna se desarrolló según lo planeado. Los delfines tenían que detectar a los buzos y diferenciarlos de sus compañeros, pero con frecuencia reinaba la desorganización, porque los delfines se escapaban para jugar con los delfines de la zona y nadar por aquellas aguas. Incluso en una ocasión, la única en que un delfín estuvo cerca de cumplir con su tarea, una hembra llamada Aslan se me acercó, pero a medida que se acercaba, se quitó el cono del hocico, se apoyó en mi hombro, por lo que estábamos cara a cara, y con el regulador puesto le susurré: «Hey, se supone que eres un asesino». En ese momento me di cuenta de que el programa no funcionaba, y a las 6 de la mañana del día siguiente le dije al director del programa: «Esto no funciona, ¿verdad?». Y me dijo: «Ya lo sabemos». En realidad, ¿cómo se puede explicar el resultado de la investigación y entrenamiento en el Puerto Deportivo de San Diego? Durante mucho tiempo, los proyectos militares de alto secreto y los yates han podido coexistir. El entrenamiento se realiza a la vista de todo el mundo. Supongamos que el objetivo principal del sistema de armas biológicas avanzadas era infundir duda y terror en las mentes del antiguo enemigo soviético. Supongamos que todo era un farol descomunal. El único problema es el precio a pagar. Los animales, con una confianza ciega en sus entrenadores, tuvieron que pagar por ello. Soldado 677, fractura de la columna. Número 496, muerto durante el entrenamiento. Recluta 497, paro cardíaco. Y la lista continúa. Rotura de mandíbula, de cráneo, desaparecido durante el entrenamiento. Soldado 493, muerto ahogado. ¿Ahogado? ¿Cómo se puede ahogar un delfín? Los animales que vivían experiencias altamente peligrosas y que habían sido entrenados para luchar, no lo pudieron entender. 2 leones marinos murieron enjaulados porque su barco volcó y ellos miraban a su entrenador pensando: esto debe ser un nuevo truco que quieren que hagamos. Cuesta muchas generaciones domesticar a un animal salvaje. La capacidad de ser domesticado es un rasgo genético que los animales militares no poseen. El utilizar mamíferos marinos como armas es una idea que falla desde su propia concepción. Para mamíferos como las ballenas, delfines, leones marinos y estas focas de la costa de San Diego, California, son animales salvajes y como animales salvajes son totalmente imprevisibles, lo que significa que no se puede confiar en ellos para operaciones de tipo militar. ¿Aceptaría América a un oficial del ejército que se negara a obedecer sus órdenes una vez a la semana? ¿Aceptarían a un soldado que no distinguiera al enemigo del aliado? ¿Aceptarían tener un submarino con mente propia que con frecuencia se desviara para perseguir peces? Creo que la respuesta a estas preguntas es que no. Sería igual de ridículo que el ejército entrenase chimpancés para manejar rifles de combate.
Mientras que la Marina rusa escenifica ante los ojos de Occidente funerales espectaculares por sus soldados del mar y organiza desfiles para demostrar su fuerza a bombo y platillo, el régimen soviético se desmorona. Se frena al programa por falta de fondos y los animales se venden o se abandonan. Sin embargo, justo antes de que se desatara el caos, los científicos estaban muy cerca del éxito. Habían construido una máquina que reproducía el sonar de los delfines. Se podía haber transmitido imágenes mentales, logrando establecer comunicación. Como muchos de sus colegas, el especialista en sonar Tangis Storikov tuvo que abandonar su investigación. La máquina aún no estaba preparada. ¿Qué aguarda el futuro para los que fueron delfines del Ejército Rojo? Creo que el proceso de rehabilitación fue muy repentino, por lo menos en la base de Sebastopol. Y al haber paralizado el trabajo, parecía que no existiera el problema. Creo que la antigua Unión Soviética se encuentra ahora en una situación tan complicada que, aunque hubiese necesidad, no se seguiría con el proyecto. Hay demasiadas cosas importantes de las que preocuparse. Aún así, no creo que sea necesario. En los Estados Unidos, la situación es radicalmente diferente. La amenaza soviética ya no existe. El programa militar de delfines, una vez hecho público, se hizo muy impopular, una pesadilla para el Servicio de Relaciones Públicas de la Marina. El Congreso decide paralizarlo y ordena a la Marina que devuelva un primer contingente de delfines a sus aguas de origen. Jack, Buck y Luther, nuestros 3 soldados marinos, se enfrentan a su última misión: demostrar que pueden volver a aprender a vivir en libertad. El destino de los demás delfines depende de su éxito. Rico Barry, un entrenador de delfines, emplea hoy su tiempo ayudando a estos cautivos a recuperar su libertad. Los animales tienen que volver a desarrollar su instinto para cazar peces vivos. Al tener la costumbre de estar entre los hombres, también tendrán que olvidar la presencia humana y restaurar sus lazos con los de su misma especie. Jack, Buck y Luther estarán listos en pocas semanas para la libertad. Han pasado 18 meses y las autorizaciones no han llegado. No se ha podido soltar a los delfines. Parece que los militares no pueden dejar marchar a algunos animales. Quizás preferirían meterlos y retenerlos en parques acuáticos. El resultado es que los 3 delfines no reciben respuesta acerca de su futuro. Los animales empiezan a aburrirse y pelean entre ellos. Jack se muestra tan agresivo que ha tenido que ser separado de sus compañeros. Buck y Luther también empiezan a agitarse. Pasan los días y el tiempo se está acabando. Rico Barry, un entrenador que se pasó a vigilante, se enfrenta a un dilema: liberar a los soldados del mar sin autorización y por lo tanto quebrantar la ley, o esperar a que llegue el permiso oficial y posiblemente poner en peligro todo el proyecto.
Los hemos dejado ahí fuera 11 días, siguiendo al barco a mucha velocidad, fortaleciendo sus músculos, preparándose para el día en que se les libere. Los dos están en muy buena forma, tanto física como mentalmente. Les hemos hecho un análisis de sangre y la sangre está bien. No hay motivos para tenerlos más tiempo en cautividad. Así que les vamos a liberar, y les vamos a liberar mañana. La decisión está tomada, pero el tiempo cuenta si quieren evitar encontrarse con la Guardia Costera. Si les descubren, les arrestarán. Si les arrestan, los delfines seguirán en cautividad. Es Silvato. Ese es su verdadero nombre. Silvato. En realidad no se llama Buck, ese es su nombre de verdad. Les está llamando. Buck y Luther tendrían que ser liberados en el delta del Mississippi, donde se les capturó en las aguas oscuras y repletas de peces, donde pueden encontrar a sus familias. Pero el actuar de manera ilegal obliga a los hombres a liberarles en las claras aguas turquesa de Florida. ¿Qué oportunidad tienen de sobrevivir en estas condiciones? Hemos alcanzado nuestro destino final. Este es el lugar. Aquí hay muchos delfines y peces para las escuelas de entrenamiento. Es un buen entorno para ellos. Hemos estado observando a estos delfines durante mucho tiempo y nunca hemos visto que tuvieran cicatrices de tiburón. Parece que aquí tienen una buena vida. En unos segundos, los soldados regresarán por fin a la vida civil. Okay, here we go. Vale, vamos. Me gusta verles nadar aquí. Por fin han vuelto a casa. Los delfines vuelven a estar en el mar. ¿Encontrarán Buck y Luther a su familia? ¿Qué recuerdos guardarán de sus obligaciones? ¿Qué clase de delfines serán? Nadie lo sabe. Lo único que nos queda es la esperanza. Una semana después, cuando Buck y Luther están pidiendo comida, se les recoge y se les devuelve a la base de San Diego. Para ellos, el sabor de la libertad solo ha sido otro ejercicio de entrenamiento. Se invirtió mucho tiempo y esfuerzo en intentar sacar a estos delfines de aquí, a Luther y Buck, y devolverles a sus aguas natales. Es una lástima que sus esfuerzos hayan sido tan solo una fase inicial y que esos animales estén otra vez aquí. Con mucho trabajo e ilusión esperamos ofrecerles la oportunidad de volver a sus aguas natales en el Pacífico. Docenas de animales continúan encerrados en las instalaciones del ejército americano y además están abriendo nuevas bases rusas en Moscú y en Utrinsky. Parece que el sueño de comunicarse con los delfines no ha muerto, ni tampoco la esperanza de convertirlos en aliados del hombre.